debe ser vista como un gran acontecimiento, casi invisible, pero extraordinario. Uno de los grandes acontecimientos de nuestra historia cultural. Un gran paso adelante en la historia de la cultura. Un panfleto legendario, una de las grandes provocaciones artísticas contra el arte. Cito a Gombrowicz. Me acuerdo de la conferencia que di hace unos años en Fray Mocho contra los poetas, escribe Gombrowicz en su diario. Intentaba demostrar a aquellos argentinos, a fin de cuentas tan alejados de Europa, la necesidad de renovar su actitud frente a la poesía. Fin de la cita. Básicamente lo que Gombrowicz dice ese día de agosto de 1947 es que no existe ningún elemento específico que pueda determinar un texto como poético. En realidad su conferencia podría leerse como una crítica implícita a la noción de literaturidad que viene de los formalistas rusos y recorre toda la crítica del siglo XX. Esa cualidad particular que haría de un texto literario, y de que la poesía o la función poética sería su punto más claro. La discusión es, si la literatura trabaja con el lenguaje que todos usamos, no tiene una materia propia como la pintura o la música que distingue su carácter artístico. Si la literatura trabaja con la lengua que todos usamos y su materia es la materia de todos, ¿cuál es la cualidad que permite a ese lenguaje común, convertirse en artístico? Entonces hay una larga tradición que dice es un determinado uso de ese lenguaje y se empiezan a buscar las categorías que permitirían identificar un uso, una función poética del lenguaje. Esa tradición es la que Gombrowicz va a enfrentar en esta conferencia. Es decir, una crítica a la teoría del lenguaje poético tal cual ha sido enunciada por Jacobson a la noción de función poética del lenguaje, una función específica que se manifestaría en la actividad poética y que implica una distancia respecto del uso normal de la lengua, una transgresión de la norma y del uso común. Ciertamente, como la literatura trabaja con el lenguaje natural, se ve obligada a preguntarse por su especificidad. Ningún músico se pregunta cuál es la especificidad de la música, digamos. Pero la pregunta por la especificidad de la literatura está conectada al hecho de que la literatura trabaja con una materia, digamos, cuya cualidad artística debe ser construida. Y Gombrowicz sostiene que la respuesta no puede ser una diferencia interna ni una esencia. Se opone a la idea de que existiría algún elemento en el lenguaje que haría posible esa función poética. En el centro de la conferencia está la idea de que la poesía es también una operación que nosotros, los lectores, realizamos con los textos, una disposición y no una esencia. La disposición a leer poéticamente, según Gombrowicz, es lo que constituye como poético un texto. Imagínense entonces ustedes a Gombrowicz dando esa conferencia en un español vacilante frente a un grupo de personas que fueron ahí, muchas como yo, equivocados, sin saber muy bien a quién iban a escuchar, y empezaron a encontrar estas hipótesis muy provocativas y muy arrogantes. Que por otro lado eran hipótesis que estaban en relación implícita, sin conocerse, con Borges, ¿no? En un texto de 1952 sobre la metáfora, incluido en Historia de la Eternidad, Borges escribe: he sospechado siempre que la distinción radical entre la poesía y la prosa se encuentra en la diferente expectativa del que lee. Esa frase podría sintetizar la conferencia de Gombrowicz. Ponemos en el texto algo que estamos esperando que tenga, diría Borges. El texto genera entonces una expectativa de lectura determinada y esa expectativa define la diferencia del texto. Para Gombrowicz, cuando nos presentan un texto poético, nos disponemos a un momento de pura belleza y por lo tanto experimentamos lo que esperamos. Ya sabemos que Borges ha definido del mismo modo al texto clásico. Dice Borges: clásico no es un libro que necesariamente posee tales o cuales méritos, es un libro que las generaciones de los hombres leen con previo fervor y con una misteriosa lealtad. Escribe Borges en 1962 sobre los clásicos. Borges dice: cuando leemos un clásico pensamos que hasta las imperfecciones son deliberadas, porque vamos con una actitud tan digamos, respetuosa frente al texto, que hasta sus errores nos parecen errores buscados por el autor. El previo fervor en Borges es idéntico a la disposición poética en Gombrowicz.
La misma concepción aparece en la conferencia de Borges sobre el género policial. Los géneros literarios dependen menos de los textos, dice Borges, que del modo en que son leídos. Fin de la cita de Borges. No hay una esencia de los textos ni de los géneros, solo hay modos de leer. De hecho, Borges define así la literatura en su conjunto. En uno de sus textos fundamentales, Notas sobre Bernard Shaw, de 1951, escribe Borges: una literatura difiere de otra, ulterior o anterior, menos por el texto que por la manera en que es leída. Si me fuera otorgado leer cualquier página actual, esta, por ejemplo, como la leerán en el año 2000, dice Borges, yo sabría cómo será la literatura en el año 2000. Dice Borges en 1951. Ahora, nosotros sabemos cómo es la literatura en el año 2000. Y la literatura del año 2000 está muy definida por Borges y por Gombrowicz. Pero ellos no imaginaban esa posibilidad en ese momento, ¿cierto? Estaban pensando cómo sería la literatura en el futuro, pero desde luego no concebían que fueron ellos los que crearon modos de leer, relaciones con la literatura que han influido de un modo decisivo sobre nuestra manera de percibir la literatura y el hecho estético. Primera conclusión entonces, se define otro modelo de acercamiento a la literatura. Lo literario no está dado, se construye desde el presente y desde las luchas del presente. Al cambiar el modo de leer, la disposición, el saber previo, cambian también los textos del pasado. Segunda conclusión, aparece la hipótesis de que el valor literario no es un elemento interno, inmanente, sino que hay una serie de tramas sociales previas sobre las cuales el artista debe intervenir. Y esas tramas definen lo artístico. Por eso, a menudo, la práctica consiste en construir la mirada artística al mismo tiempo que la obra. Obviamente, Duchamp, Macedonio Fernández, Gombrowicz han hecho eso, actuar sobre los modos de usar una obra de arte. Muchas de las prácticas artísticas contemporáneas están construidas a partir de esta situación. Son prácticas que están construidas para que nos preguntemos qué es el arte, para hacernos ver la vacilación respecto a cómo podemos encontrar elementos esenciales o elementos internos a la práctica artística que nos permitan realizar la ilusión de que habría un dato, que conociendo ese dato, cualquier obra podría ser sometida al mismo tipo de análisis artístico. En este sentido, el escritor como lector se ocupa de lo que Brecht llamaba los modos de producción de la gloria, modos sociales de producción que definen una economía del valor. Hay que atacar esos regímenes de propiedad, pensaba Gombrowicz, que son el resultado de relaciones de fuerza y de una lucha que imponen ciertos criterios y anulan otros. Todo el debate literario, según Gombrowicz, ya no pasa por la especificidad del texto, sino por sus usos y sus condiciones. Lo que sabemos del texto antes de leer es tan importante como el texto mismo. Yo veo cada vez más visiblemente esa suerte de interpretación que acompaña la experiencia artística, ¿no? en la cultura actual. Yo estaba en Estados Unidos cuando se estaba proyectando Lost. E inmediatamente que salía el capítulo, aparecían una serie de interpretaciones y versiones y posibles alternativas a cada uno de esos capítulos, de modo que cuando se llegaba el momento de ver el capítulo siguiente ya había una masa de información que condicionaba y organizaba completamente la percepción de lo que se estaba por ver. Es decir, que no hay percepción artística pura. Esa es la cuestión. No hay una percepción artística, digamos así, inocente, que permita acercarse a la obra como si no hubiese entre la obra y quien se acerca a ella una red de usos, de modos, de intervenciones, etc. La poesía, dice Gombrowicz, es una cristalización de saberes previos. La forma no sería solo un rasgo clave de la obra de arte, sino también una categoría privilegiada de la experiencia artística. Cito a Gombrowicz: me he servido, por ejemplo, de esta idea de forma en el arte, escribe en el diario, tratando de demostrar, en el ensayo contra los poetas, que es ingenuo creer que nuestro embelezamiento ante una obra de arte proviene de la obra misma. Este embelezamiento en gran parte nace no de los hombres, sino entre los hombres. Y que es como si nos obligáramos mutuamente a embelezarnos, aunque nadie esté personalmente embelesado. Fin de la cita.